En telatiroplena.com nos encontramos con Arturo Sea, el coordinador de la Costa Caribe, de la región Caribe, en lo que tiene que ver con la Comisión de la Verdad en este gran pacto por la paz. Arturo, muchas gracias por estar en Telatiro Plena. Gracias. Somos la Comisión de la Verdad, uno de los organismos que resultó de los acuerdos de La Habana y tiene como función esclarecer la complejidad del conflicto armado en Colombia. En este caso, nuestro ámbito territorial es el Caribe. Nosotros nos corresponde establecer cuáles fueron las causas del conflicto, cuáles fueron las dinámicas de los actores y su actuación en los territorios. Nos corresponde establecer el peso del tema de la tierra en el conflicto armado, asimismo el despojo, el desplazamiento, ese fenómeno que afectó tanto al Caribe con más de casi 3 millones de habitantes de los 10 millones del Caribe que fueron desplazados de sus territorios rurales. Nos corresponde también establecer el peso y la incidencia del narcotráfico, pero también vamos a esclarecer y a definir los alcances de las resistencias de las comunidades ante el conflicto, de los sindicatos, de las organizaciones campesinas, las organizaciones sociales. También queremos establecer la participación del Estado en el conflicto armado. De manera que esos son los objetivos de la Comisión de la Verdad. Tenemos un término de 3 años, ya han transcurrido 1 año, nos faltan 2 años y de allí se deriva un informe final que debe servirle al país, a la sociedad y al Estado para que reflexione y para que adopte acciones que hagan posible cerrar el ciclo de la violencia que ha afectado tan duramente a una región como el Caribe en Colombia. Asimismo tenemos como objetivo promover el reconocimiento de las víctimas que fueron estigmatizadas, esos grupos sociales como la población LGTBI, las mujeres, los negros, los indígenas. También tenemos como objetivo promover la convivencia, porque en el Caribe hay apuestas sociales, plurales de convivencia y queremos mostrar eso para que el país tome un rumbo hacia esas estrategias que nos permitan reconstruir la confianza entre todos los seres humanos. Y finalmente la no repetición. Esos son los 4 objetivos que tiene la Comisión de la Verdad. Retos muy difíciles, complicados, pero estamos trabajando en esa línea. En este año de trabajo, me imagino que arduo, ¿cómo ha sido el movimiento? ¿Cuánta gente ha podido llegar? ¿Y cuáles son los hechos más representativos que la gente ha podido contar o cómo han podido plasmar su verdad? Sí, nosotros empezamos con diagnósticos participativos en donde son reuniones de 70, 80 líderes de los más diversos sectores sociales de cada territorio. Hicimos diagnóstico participativo en Montería, diagnóstico participativo en Valledupar, en Santa Marta, en Cartagena, aquí en Barranquilla, y escuchamos a la gente que nos dijera cuáles eran las victimizaciones más importantes, cuáles eran los actores armados que habían azotado a la región, la vinculación del tema de la tierra, los asesinatos, los desplazamientos, los despojos de tierra. Estos diagnósticos participativos lo hicimos en el primer semestre, desde marzo hasta el mes de julio, y eso nos permitió tener una línea de tiempo de los hechos y de los hitos más importantes del conflicto armado, y asimismo establecer unas prioridades. De inmediato en julio empezamos ya las entrevistas. Llevamos aproximadamente 700 entrevistas a víctimas, a testigos. Hemos ido a Repelón, aquí en el departamento del Atlántico, a los barrios de Barranquilla. Hoy estamos en el barrio Nelson Mandela de Cartagena, recogiendo también
a todas las víctimas de ese sector provenientes de los Montes de María, provenientes del sur de Córdoba. Hemos estado en la Sierra Nevada, en las faldas de la Sierra Nevada, también hemos estado en los pueblos palafíticos de Magdalena, hemos estado en el Cesar, hemos hecho reuniones con 9 de los 10 pueblos indígenas en Valledupar, escuchando su imaginario, sus preocupaciones, y lo mismo la comunidad afro y también la comunidad LGTBI, que también sufrió de manera también muy despiadada el conflicto armado. De manera que aspiramos a que en el mes de mayo terminamos ese periodo de escucha a través de la entrevistas individuales y las entrevistas colectivas y los grupos de escucha que estamos haciendo. Asimismo, estamos haciendo historias de vida en donde líderes veteranos, ancianos que conocieron cómo llegaron las guerrillas, cómo surgió el paramilitarismo, nos cuenten toda esa historia. De manera que desde mayo ya aspiramos, ya cerramos ese capítulo de escucha y empezamos el análisis. Hasta el momento, dentro de todo el inventario que ustedes tienen, ¿cuál es el sector de la población más afectado, más victimizado? Mujeres, adolescentes, LGBTI, indígenas, ¿cuál? Sí, primero el sector rural. Hay que empezar. En el Caribe el sector rural fue el que padeció, el que sufrió el rigor del conflicto armado. Dentro del sector rural, la población campesina, la que no podía salir después de una amenaza, se quedaba en el Salao, en Macayepo, allá en Vallaportete, la población de menores recursos, y sin duda de las cosas para destacar, el fenómeno del desplazamiento fue el hecho de victimización que predominó en el Caribe. Eso desestructuró esas comunidades, rompió el tejido social, la cultura de la cooperación, del compadrazgo, las fiestas patronales que unían a esas comunidades. Eso quedó destruido. Hay comunidades que no van a poderse recuperar de ese terrible sacudón que fue la presencia y los hechos de violencia que sufrieron. Asimismo, creo que las mujeres también, el tema de la violencia sexual, que detrás de esa violencia sexual está el machismo que permitió que eso ocurriera en grado tan extremo. Las poblaciones LGTBI, los homosexuales, para ejercer control en el cuerpo, afectaron de manera también muy atroz a estas comunidades y nos los han estado contando en las múltiples reuniones y entrevistas que hemos realizado. ¿La comunidad indígena sufrió mucho? Sí, de las comunidades, la indígena y la afro, porque hay un profundo racismo. Al lado del machismo, en nuestra cultura está instalada por las instituciones como la iglesia, la radio, el mismo Estado, que ha reproducido esas formas de considerar que el indígena y el negro son inferiores. De allí de inmediato puede surgir, y surgió y se dio un racismo de carácter violento, de carácter físico. Asimismo, cuando se montaban proyectos económicos, extractivistas, expulsaban al negro de las playas, de las zonas costeras. En el caso del Cesar, los proyectos mineros, los proyectos de Palma también tuvieron un efecto en el despojo a estas comunidades indígenas y las comunidades afro en muchos territorios del Caribe colombiano. Por último, ¿proceso de paz sigue con optimismo o hay cierta sensación de negativismo?
En las comunidades hay una gran, nos dan la bienvenida por la labor de reconstruir la verdad, de recuperar ante tanta mentira y ante tanto ocultamiento y tanto silencio y tanto temor, el recuperar lo que ocurrió, señalar muchas verdades que no se han dicho del drama de la violencia en el Caribe, de manera que hay esa actitud muy entusiasta, muy positiva. Sin embargo, el rearme de algunos grupos fundados en el tema del narcotráfico en el sur de Córdoba, en la Sierra Nevada y en el Perijá son las tres regiones del Caribe en donde nos genera mucha preocupación. Esperamos que el gobierno actual adopte las medidas que se habían fijado en los acuerdos de paz, ya que estas medidas como la reforma agraria, como la sustitución voluntaria de los cultivos y estas estrategias como los PD deben retomarse por el gobierno para desactivar estos brotes que hemos conocido en el 2019 y que están claramente identificados, y lo que requerimos es que el gobierno apure medidas específicas de apoyo a estas acciones de los acuerdos y a la implementación de los acuerdos de La Habana.